Me siento muy bendecido estar aquí compartiendo con ustedes. Me llamo Pablo Hurtado, soy un abogado de inmigración. Primero fui fiscal, pero sentí ese llamado fuerte a ejercer en la área de inmigración. Y lo hemos estado haciendo ya por 15 años aquí en Fort Myers. ¿Okay? Mi papá se llama Percy Hurtado y él murió casi 9 años atrás. Y un año atrás me topo aquí con el pastor. Y resulta ser que mi papá tenía una amistad bellísima aquí con el pastor de casi 20 años. Entonces, me gusta dar un poquito de testimonio porque creo que es importante poner un poquito de contexto a por qué estoy aquí en una iglesia. Entonces, estoy aquí para informarles. Esto funciona mucho mejor si ustedes se sienten libres para hacerme preguntas y yo las contesto. ¿Ok? Tu pareja entró con asilo, pero ya le toca una audiencia con el juez este diciembre y quiere saber si necesitan ir con abogado o si pueden ir solos. Como no es un proceso penal, no requiere la ley que usted vaya con abogado, ni el gobierno le ofrece un abogado. Uno tiene el derecho de usar un abogado, pero no es requerido. El detalle siempre es qué es lo que uno va a hacer en esa audiencia. Entonces, asilos son una de las áreas de la ley de inmigración más complicadas que existe. Y el nivel de negación de peticiones de asilo es uno de los más altos, mucho más del 90%. ¿Okay? Y los alegatos tienen que ser bastante exactos para demostrar que el gobierno de tu país te ha hecho daño. Uno tiene que formular su alegato para asegurarse que cada punto de la ley está completo para que el juez en sí pueda aprobar tu caso de asilo que está pendiente, ¿no? Entonces, los animo que hablen con un abogado para prepararse para esa audiencia. La pregunta es si, como son pareja, si a ella le dan asilo, si a usted también le dan asilo. Primeramente, es muy importante entender que unión libre no es reconocida por la inmigración. Entonces, tienen que estar casados legalmente con una acta de matrimonio. Cuando hay un asilo delante de un juez de inmigración, la pareja o los hijos también tienen que estar en ese proceso de deportación para ver al juez. O sea, no automáticamente van a estar incluidos. Entonces, una área bastante compleja. Entonces, la respuesta es no necesariamente, pero si por alguna razón tú no entras en eso, tú puedes hacer tu propio asilo basado en que tu pareja le dieron asilo, pero una vez más tienen que estar casados. ¿Por qué se están tardando tanto los casos cuando un ciudadano americano pide a su pareja que entró indocumentado? Importa mucho el proceso, cómo entró la persona a los Estados Unidos y también cuántas veces ha entrado indocumentada, ¿ok? Si solamente tiene una entrada indocumentada, puede calificar para lo que se llama el proceso consular con el perdón. ¿Okay? Y eso tiene 3 pasos. ¿Okay? El primer paso es la más fácil, la más bonita, es la petición matrimonial. ¿Okay? Donde el ciudadano americano dice, estoy casada con esta persona y es un matrimonio real. Esas peticiones toman más o menos año a año y medio. Esa es la parte rápida, ¿ok? Después viene el segundo paso, que es el perdón. La persona necesita un perdón, el inmigrante necesita ese perdón porque entró indocumentado y ha estado aquí indocumentado. Para ganar un perdón se tiene que probar que la ciudadana americana va a sufrir algo extremo si su esposo o pareja inmigrante no está, ¿ok? Entonces eso se manda a la inmigración. Hoy en día, esa petición con la inmigración se está tardando 3 a 4 años. Entonces, un tiempo largo. Ahora, la razón principal que yo le puedo dar de por qué la inmigración se está tardando tanto tiempo es, antes de la pandemia, esos perdones estaban tardándose 6 meses a 1 año. Pero, ¿qué es lo que pasó durante la pandemia? Mundialmente, los consulados americanos se cerraron. ¿Ok? Entonces la migración básicamente dijo, ¿por qué vamos a aprobar perdones si no podemos procesar casos en el consulado? Entonces, más o menos como 1 año atrás, a lo mejor un poquito más,
comenzaron a procesar perdones de nuevo. Entonces estuvieron totalmente sin movimiento los perdones por más de 2 años. ¿Ok? Cuando el perdón está aprobado, ya le podemos hacer la cita en el consulado de su país para ir a su entrevista consular, obtener una visa de migrante, regresar como residente permanente. ¿Hay update nuevo de inmigración ahorita en este tiempo? Sinceramente, las actualizaciones son mínimas. Básicamente, lo que salió la semana pasada es algo importante, pero digamos, depende. Cuando uno llena una petición matrimonial, hay una área ahí en esa petición donde dice, ¿y a dónde va a ser procesado este caso? Y es uno de los errores más comunes que vemos, donde la persona no contesta esa pregunta o la contesta doble, o sea, va a ser procesado aquí y va a ser procesado en el exterior. Y eso crea muchos problemas, porque cuando la petición está aprobada, la inmigración no sabe a dónde mandar el caso aprobado. Y la inmigración dijo esta semana que lo que ellos van a hacer es que ellos van a tomar la decisión a dónde se va a mandar el caso, basado en la dirección donde reside el beneficiario. Por ejemplo, si usted está aquí indocumentado, siendo pedido por su esposa ciudadana americana y tiene una dirección en los Estados Unidos, pero tiene que procesar su caso en el exterior, va a tener que pagar un proceso adicional para mandar ese caso al exterior. Pero, ¿qué es de verdad qué es lo más grande que está pasando con la inmigración? Hay una elección en noviembre. Entonces hay 2 maneras de mirarlo. Yo creo que la mayoría de las personas, por temor, no hacen nada. Right? Paran todo. Vamos a ver qué va a pasar en noviembre. ¿Ok? Y paran todo su esfuerzo. Pero yo creo que eso es un error. Más bien, particularmente, ahorita hay mucha cooperación. ¿Ok? Y es ahora donde se tienen que meter los casos, particularmente si tenía una orden de deportación y quiere tratar de reabrir su caso con la corte. Ahorita hay mucha cooperación para reabrir y quitar esa orden de deportación. Vemos regularmente, ¿no?, que las personas vinieron indocumentados como niños y después de un tiempo, y a lo mejor antes que cumplieron 18 años, regresaron a su país y después ahora han regresado. La ley migratoria es bien fuerte en ese sentido. Aunque viniste como niño y técnicamente cuando eres menor de edad no se cuenta el tiempo indocumentado contra usted, el momento que uno sale, aunque salió como niño también, la ley dice que ese tiempo ahora sí cuenta como un tiempo de indocumentado, ¿no? Entonces cuando uno reentra, tiene el castigo de haber salido y también el castigo de haber reentrado. Y eso se llama el castigo permanente, que no es exactamente permanente, pero es más difícil de perdonar. Pero hay ciertos casos donde sí puede haber un perdón para alguien que tiene un castigo permanente. Número 1 es lo que se llama el perdón de los 10 años, ¿ok? El perdón de los 10 años, que más técnicamente se llama cancelación de deportación, cuando uno ha entrado y salido y desde su última entrada ya ha pasado 10 años aquí y tiene hijos ciudadanos americanos, si uno está delante de un juez, eso sería un remedio a la deportación. Y si uno puede probar que sus hijos van a sufrir algo extremo, único y particular, le pueden dar la residencia. Otro remedio es lo que se llama la visa U. La visa U es cuando uno ha sido víctima de un asalto grave aquí en los Estados Unidos y está cooperando con la policía en la acusación del sospechoso. ¿Okay? Entonces, si la policía quiere solicitarle la visa U, entonces eso también perdona el castigo permanente. Hay diferentes perdones que existen con la inmigración. Entonces, sí, la inmigración tiene diferentes tipos de perdones dependiendo de la situación. Y no cada situación tiene un perdón, ¿ok? Entonces, particularmente el perdón de los 10 años es un remedio, un perdón que solamente existe como una defensa a la deportación. Entonces uno tiene que estar en un proceso activo de deportación delante de un tribunal de inmigración.
y uno quiere presentar una defensa a esa deportación y ha estado aquí 10 años, tiene hijos ciudadanos americanos o un dependiente ciudadano americano o residente, y esa persona, ese dependiente, va a sufrir algo extremo, único y particular, uno puede recibir ese perdón. Depende mucho del juez, ¿ok? Entonces, lo que un juez te va a dar el perdón aprobado va a ser bien diferente que otro juez. Entonces, se mira el aspecto financiero, se mira el aspecto de toda la familia que está aquí con papeles, se puede demostrar si hacen muy bien académicamente o el otro extremo tienen mucha necesidad académicamente o cualquier tipo, cualquier cosa particular. A lo mejor juegan un deporte, a lo mejor están en una banda, tienen un talento particular, a lo mejor están muy integrados en su iglesia. Entonces se tiene que buscar, y eso es lo que hacemos nosotros en el bufete, que es la cosa única y particular de esta familia que va a sufrir si lo sacamos de su comunidad. La mayoría de los mexicanos se vienen no con visa, se vienen cruzando la frontera de diferentes maneras. Eso le da la posibilidad de cerrarle las puertas prácticamente. Bueno, el perdón de los 10 años, una vez más, es si la persona ya está en un proceso de deportación. Entonces, digamos, si usted está sentado aquí y ha estado aquí ya 10 años, ¿okay? Tiene sus hijos ciudadanos, pero no está en un proceso de deportación, no puede pedir este perdón, ¿okay? Entonces es para personas que ya han caído en algún proceso de deportación, que es la manera más común que las personas caen en este proceso de deportación, es manejando sin licencia, ¿okay? Cuando manejan sin licencia, el oficial local da parte a la inmigración, caen detenidos por la inmigración y terminan detenidos y después en un proceso de deportación. Otra manera muy común, desgraciadamente, es que muchas personas piden el asilo político. No entienden que están pidiendo el asilo político, pero el asilo queda denegado y después caen en un proceso de deportación. Y si han estado aquí 10 años, también piden el perdón de los 10 años. Entonces, sí, es algo muy común. Si tienen varias entradas, eso va a ser un bloqueo para la mayoría de los beneficios, ¿ok? Entonces la visa U es una manera, el perdón a los 10 años es otra manera común. Si están casados con un ciudadano americano, pero han tenido varias entradas, entonces ahí se va a tener que esperar 10 años afuera para poder ser elegible para el perdón para reentrar. Si solamente tienen una entrada, pueden pedir el perdón en mí. Aunque es un tipo de perdón, no de los 10 años, pero lo que se llama el perdón provisional para personas que solamente tienen una entrada y una estadía indocumentada. La pregunta es, soy ciudadana americana y estoy pidiendo a mi madre que entró indocumentada. Y la segunda parte de la pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar con el asilo, no? Entonces, en esa situación particular, es en 2 pasos, ¿ok? Entonces, se hace la solicitud y esa solicitud en más o menos un año va a ser aprobada. Pero como tu mami entró indocumentada a este país, se va a mandar al consulado americano en tu país, ¿ok? Y cuando se hace la cita allá y tu madre sale de los Estados Unidos a su país para tener esa entrevista, le van a decir, ¿usted ha pasado más de un año indocumentada en los Estados Unidos? Sí. Le van a dar un castigo de 10 años y va a tener que esperar 10 años afuera antes que le den la visa para regresar a los Estados Unidos como residente permanente. Entonces, la mayoría de las personas no van a tomar esa opción, ¿no? Aunque es la opción, digamos, que la inmigración ofrece. El asilo que está pendiente, eventualmente va a haber una audiencia con las oficinas de asilo. En esa audiencia usted va a tener la oportunidad de presentar su caso. Si el oficial le aprueba el asilo, ya está arreglada. Después de un año pide la residencia. Entonces, un año de asilada y después la residencia permanente. Esa sería la opción, digamos, más excelente para usted. Al mismo tiempo, uno tiene que prepararse que la gran mayoría de los asilos son denegados, más del 90%, ¿ok? Entonces, cuando ese asilo no es aprobado,
es referido a la Corte de Inmigración. Y ahí ya cuando está delante del juez, se puede presentar el asilo. También se puede presentar lo que hemos hablado ahorita, el perdón de los 10 años, o cualquier otra defensa que uno pueda presentar. Es exactamente el asilo. He escuchado que al momento de que tú pides el asilo, se puede decir que ya no tienes permitido regresar a tu país. ¿Eso es verdad? La palabra asilo, ¿qué quiere decir? Protección. Entonces yo estoy buscando asilo porque mi país, el gobierno de mi país, me está haciendo daño, me está perjudicando, me está discriminando de una manera extrema por razón de mi raza, o mi religión, o mi opinión política, o mi nacionalidad, o porque si soy miembro de algún grupo social que debe ser protegido. Entonces, si el asilo, si uno está diciendo en mi país, mi gobierno no me está protegiendo por razón de mi raza y mi religión, o mi nacionalidad, o mi opinión política, entonces, ¿por qué quiero regresar a mi país? Right? Entonces, los Estados Unidos dicen, ok, si pudiste probar tu caso de asilo y en tu país está pasando esto y necesitas protección, te vamos a dar asilo. Pero si apenas tú sacas tu residencia por el asilo, vas a visitar a tu familia en tu país, entonces básicamente nos estás diciendo a nosotros que ya no necesitas asilo. Entonces, sí sucede, no mucho, pero sí suceden algunas veces que la persona ya se ha hecho residente después de obtener asilo y los ponen en un proceso de deportación porque han regresado a su país. No es que es imposible, totalmente ilegal regresar al país, pero uno tiene que explicar por qué fue que regresó. ¿Qué tan cierto hay que usted como ilegal y usted aporte, o sea, reporte sus impuestos todo este tiempo que usted está aquí, le puede ayudar en su trámite migratorio? Uno tiene que darse cuenta que el Departamento de Inmigración y el Departamento de Colectar Ingresos del Pueblo, o sea, el IRS, son dos agencias totalmente diferentes federales y tienen regulaciones federales, ¿ok? La inmigración te va a decir, usted no puede trabajar sin autorización. Y es correcto, es verdad, ¿ok? Pero tío Sam, el IRS dice, no nos importa si tenés papeles o no. Si estás trabajando aquí, tenés que pagar impuestos, ¿ok? Queremos nuestro dinero, ¿ok? Entonces después aquí la inmigración dice, bueno, yo sé de que ustedes no tienen autorización para trabajar, pero sabemos que están trabajando. Entonces, como están trabajando y están ganando, ¿a dónde está la prueba que no le están robando a tío Sam? Ah, ustedes trabajan sin pagar impuestos. Son personas que roban. Hay un proceso que el mismo IRS provee para personas que no son elegibles para un Social Security para obtener un número de identidad para poder pagar impuestos, comúnmente conocido como el ITIN, ¿ok? Entonces, con el ITIN pueden reportar sus ingresos y pagar sus impuestos. ¿Y cuánto declaro? Dime, abogado, ¿cuánto debo declarar? Debes declarar todo lo que ganas, ¿ok? Pero no sé cuánto ganas, bueno, tiene que haber contabilidad. Entonces, afecta no pagar impuestos cuando no arreglar los papeles, ¿ok? Entonces, digamos que es un caso donde hay una petición matrimonial, se tiene que hacer un perdón demostrando que tu pareja ciudadana americana va a sufrir si tú no estás. Entonces, si estamos en el proceso del perdón y tú nunca has pagado impuestos, right? Entonces no tengo cómo probarle a la inmigración que tu pareja inmigrante ha estado apoyando financieramente a la familia, ¿no? Porque no hay ningún reporte, no hay ninguna evidencia. O él trabaja en la construcción, gana muy bien. Bueno, ¿a dónde está la prueba? No hay prueba, porque nunca ha pagado sus impuestos, ¿ok? Y encima de eso, no solamente no ha pagado, no hay declaración de ingreso, pero está demostrando que se siente cómodo no dándole su parte al gobierno, ¿no? Y un familiar muy cercano a ti en tu país muere, uno en proceso de asilo puede viajar. Ahí hay muchas variables, pero digamos, en esa situación particular, ¿ok?
Entonces ahí uno está demostrando que la razón que está yendo a su país es por una muerte familiar, ¿ok? Entonces el gobierno americano no va a usar eso contra ti, contra tu asilo, porque es una situación muy particular, ¿ok? Pero uno lo va a tener que explicar, uno lo va a tener que alegar. Pero además de eso, uno tiene que preguntar qué es lo que está pasando dentro de ese asilo. Por ejemplo, si uno entró con visa y ya se le pasó la visa, o entró indocumentado y está aquí indocumentado y solamente tiene un asilo pendiente, más que seguro no te van a dar ese parol para poder ir a visitar a tu familia, ¿no? O si estás en un proceso de deportación, no te van a dar ese permiso para viajar porque no tenés ningún estatus. Típicamente el parol, que es el permiso para viajar así en una situación única, es para personas que tienen algún estatus legal, por ejemplo, un TPS o un DACA, o que estás esperando la residencia y ya está pendiente el ajuste de estatus y estás pidiendo este viaje porque ya está pendiente tu residencia, ¿no? Entonces, todo depende del caso particular, pero en general no es algo muy común que van a dar permiso para viajar sin no tener ningún estatus, aunque hay una necesidad muy grande. Entonces, por favor, estamos aquí para darle este tiempo a ustedes. Y una vez más, mil gracias por la invitación, pastor. Démosle una mano al pastor por hacer este evento. Gracias a la iglesia por abrir las puertas aquí. Y una vez más, aquí estamos para servirles, ¿ok? Que Dios me lo bendiga grande de ustedes.